estaba también muy enamorado de Atenea y la perseguía por todos lados. De una manera un poco lasciva, porque en una de esas persecuciones tiene su miembro viril por fuera, ¿no? Esto, lo típico que te pregunta un juez durante tu testificación, ¿no? ¿Por qué cree usted que se sacó el pene este señor, no? Rabiosísima actualidad. Flipas, ¿eh? Pues sí, realmente impresionante esta Atenea de Klimt. Para quien no nos estáis viendo, tenemos aquí un cuadro de la Atenea de Klimt que os recomendamos que busquéis antes de empezar porque nos va a acompañar ya hasta el fin del mundo. Hombre, claro, no queremos otra compañera. Decía, esos ojos, qué mirada, los ojos glaucos de la diosa. Vamos a presentarla convenientemente en el programa de hoy, si os parece, aunque tenemos algunos anuncios. Sí, pero vamos a dejarlos para el final. Estad atentos y atentas, ¿de acuerdo? Bueno, Atenea, Minerva, algunas cosas ya hemos ido diciendo de ella porque es una diosa muy principal, pero vamos a recordar desde su nacimiento hasta algunas de sus actuaciones míticas más importantes e incluso con una descendencia, entre comillas, a pesar de que Atenea es una de las 3 diosas vírgenes. Si os parece, leemos un texto, en este caso del himno homérico Atenea, donde se recuerda el nacimiento de la diosa, ya sabemos, a partir de la cabeza de su padre, de Zeus. A ella la parió por sí solo el prudente Zeus de su augusta cabeza, provista de belicoso armamento de radiante oro. Un religioso temor se apoderó de todos los inmortales al verla, y ella, delante de Zeus ejidífero, saltó impetuosamente de la cabeza inmortal, agitando una aguda jabalina. El gran Olimpo se estremecía terriblemente bajo el ímpetu de la de ojos de lechuza. En torno suyo, la tierra bramó espantosamente. Se conmovió por tanto el Ponto, henchido de agitadas olas, y quedó de súbito inmóvil la salada superficie. Detuvo el ilustre hijo de Hiperión sus corceles de raudos pies por largo rato, hasta que se hubo quitado de sus inmortales hombros las armas divinales, la Virgen Palas Atenea, y se regocijó el prudente Zeus. Qué maravilla, ¿eh? Los pelos de punta, menuda primera aparición. Sí, saltando, ¿no? Con ese ímpetu. También existe Píndaro en sus Olímpicas. Dice, Atenea profirió un tremendo grito de combate al saltar de lo alto de la cabeza de su padre. Ante ella se estremecieron el cielo y la madre tierra. Pues estremecidas estamos. Ya te digo. Con el nacimiento de la diosa, que hemos recordado, aunque ya algo comentamos, porque la hemos definido como el ojito derecho de Zeus, la niña de sus ojos, la niña de sus ojos y su primogénita. Aquí no hay rastro de madre ninguna. Nada, tiene madre. Lo que pasa es que la madre también está dentro de Zeus porque se la ha tragado temiendo el poderío de su descendencia, ¿no? Pero realmente madre hay. Por supuesto. La Metis, ¿no? Nuestra Metis, ¿no? Esa astucia, esa inteligencia de la que será también portadora Atenea. Y es muy curioso porque si Zeus lo sabe todo y sabía que iba a tener una niña, porque Hesíodo nos dice que Zeus lo sabe todo, es el Metieta, no podemos cuestionar a Hesíodo. Nunca. Lo suyo es que su hija hubiese sido criada por su madre, como era típico en la antigüedad. Y siendo las mujeres no muy importantes en la antigüedad, pues tampoco tendría que haberlo temido, pero claro. No es que temería a Zeus que si su madre la criaba, entonces sí que se convertiría en esa descendencia que lo quitaría sin ningún tipo de problema del medio y reinaría ella. Ojalá reinase. Perdón. ¿No? O sea... Creo que has dado en el clavo, Gema.
Claro, o sea, entonces Zeus se traga a Metis para evitar esta crianza que permitiría a su hija sobrepasarle y de este modo, criándola a él, la hace un ser inferior. Madre mía, creo que he dado con la clave. Bueno, no hay quien te lo discuta. O sí. Sí, probablemente sí. Bueno, como siempre, esperamos vuestros comentarios. Pero me parece todo un hallazgo, Gema. Claro, es que es un reflejo, ¿no? De ese sometimiento del patriarcado, ¿no? Y también un tipo de anulación y alienación por parte de la propia Atenea que veremos en algún momento de este programa, bueno, de este podcast, que Esquilo la hará decir que ella no tiene madre. O sea, es terrible. Pero aquí reivindicamos la existencia y el engendramiento de Metis. Sin duda, porque además lo dice Siodo. Ujú. No nos estamos inventando nada, ¿eh? Estamos interpretando y ya sabéis que la mitología admite cualquier interpretación, aunque creo que la de Gema es de una clarividencia incuestionable. Bueno, hemos comentado al principio del programa que hoy estamos hablando de Atenea o, como la conocían en el mundo romano, de Minerva, que llama la atención este cambio tan grande del nombre, ¿verdad? Y esto es porque en la Toscana, en esa gran región de Italia, antes del Imperio Romano también estaban los etruscos, que era un pueblo que tenía a una diosa llamada Menrua, podríamos pronunciarlo, que era diosa de la artesanía. La civilización etrusca es una civilización que aparece durante la Edad de Hierro y que pervive hasta ser asimilada o absorbida por los romanos. Esta asimilación comienza aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo con las guerras romano-etruscas y finaliza en el siglo I cuando los romanos dicen, bueno, pues os damos la nacionalidad. Y de esta manera son absorbidos los etruscos y por tanto también mucha de su cultura, porque ya hemos hablado de que los romanos eran un poco copiones. Así que por eso conocemos a Atenea como Atenea en su nombre griego y como Minerva en su nombre latino. Claro, esto explica también sus atribuciones, porque no deja de ser también, en efecto, un tanto chocante que Atenea sea una diosa guerrera. Esto es indudable porque nació ya completamente armada, ¿verdad? Con toda la panoplia y soltando alaridos y sembrando el pavor, ¿no? En todos los que contemplaron aquel momento. Que, como decimos, además de ser diosa guerrera, sea diosa de las artes manuales. Entonces, ¿cómo se casa esto? Bueno, pues se casa a través de lo que ha contado tan estupendamente Gema. También la podemos conocer con el sobrenombre de Palas Atenea. ¿Por qué? Bueno, Palas en realidad era una amiga de Atenea. Palas era hija de Tritón, a quien presentamos en el programa de Poseidón Neptuno. Y bueno, pues jugando con ella, claro, jugaban con armas. Aquí no eran juegos infantiles precisamente. Bueno, pues jugando, bueno, también un tanto picadas, ambas dos, pues sucedió una desdicha, una desgracia, y es que Atenea hirió de muerte a Palas. Y en conmemoración a ella, tomó su nombre y construyó un talismán, el famoso Palladio, una estatua naxoana de madera con la imagen de Palas que se creía protegía a la ciudad que la tuviera en su poder. Y esto también entra en relación con el ciclo de Troya de una manera muy definitiva. Claro, porque en Troya había un paladio, entonces los griegos no podían ganar la guerra hasta que ese paladio no desapareciese. Y lo roban nuestro querido Odiseo y su compañero Diomedes, y después de eso pues ya es cuando consiguen hacer caer la ciudad. Tenemos que dedicar pues una temporada entera, creo, al ciclo de Troya, pero vamos soltando piedrecitas que sé que muchos recogéis. Alonso entre ellos. También la podemos conocer como la Partenos, ¿no? Que por eso también el nombre del Partenón de Atenas, que es lo que hace alusión a su virginidad. Sin embargo, tuvo un hijo, así como entrecomillado, ¿eh? Sí,
porque la historia no deja de tener también su intríngulis. Y por supuesto, a pesar de ser una diosa virgen, tenemos que abrir nuestra revista del corazón en este momento. Claro. Y en este instante que nos va a contar Gemma. Bueno, aparte de que yo creo que estaba enamoradita de Odiseo, que era su crush, lo que estamos contando de esta descendencia tiene que ver con Hefesto. Y ocurre que Hefesto estaba también muy enamorado de Atenea y la perseguía por todos lados. De una manera un poco lasciva, porque en una de esas persecuciones tiene su miembro viril por fuera, ¿no? Esto, lo típico que te pregunta un juez durante tu testificación, ¿no? ¿Por qué cree usted que se sacó el pene este señor, no? Rabiosísima actualidad, ¿eh? Y claro, Hefesto se saca el pene, se toca y todo el semen cae en la pierna de Atenea. Y asqueada, ella coge un trozo de lana, se limpia la pierna y lo tira al suelo. Y de esa mezcla de la lana, el semen y la tierra nace Erictonio. Que a mí me recuerda un poco a una mezcla de Eric y Antonio, pero no tiene nada que ver, sino que es la mezcla precisamente de la lana y el suelo, etimológicamente hablando. Atenea lo va a recoger porque al fin y al cabo lo considera también descendencia suya, pero también lo meterá en una cestita con 2 serpientes y lo mandará por un río para que alguien lo recoja. Y lo recogen, claro, porque esto es otro mi tema muy frecuente, ¿no? El niño expuesto. Claro, porque ¿qué hace Atenea con aquella criatura? O sea, ella en modo alguno tenía vocación materna, en modo alguno, y lo que ocurre es que se siente de alguna manera responsable de aquel ser que nace de la tierra, en aquel lance, y pues claro, le da pena, pero tampoco puede considerarlo su hijo, de tal manera, pues sí, que lo expone en el río y esa cesta llegará al país donde reina el rey Cécrope y sus hijas lo recogerán, aunque ella advierte a las muchachas que no curiosen el contenido de la cesta. Y ya sabemos lo que pasa cuando se pone un tabú de este tipo. Habrá una de ellas, se las trae a Glauro y bueno, y esto ya lo dejamos porque pasarán muchas cosas que dejaremos para otra ocasión. Pero teníamos que entender que la diosa virgen sí que cuidó de una criatura de la que se sentía responsable, aunque ella no fue responsable de nada, porque en realidad, es que Hefesto se prendó de ella desde el momento en que nació. Claro, nació pues ya con una edad y con un aspecto tan imponente que Hefesto, que había actuado de comadrona durante el parto de Zeus, ¿no? Arreándole aquel hachazo en la cabeza, pues desde ese mismísimo momento anduvo prendado de Atenea. Aunque ya le advirtió Zeus, no tienes nada que hacer, que esta chica quiere permanecer siempre virgen, pero él, no pudo reprimirse. Esto me está recordando, en cierto modo, a la saga de Crepúsculo, las películas finales que tienen una hija y que el hombre luego se enamora de la hija, nada más se la presentan siendo un bebé. Claro, pero, ni un subsole, pero es que los guionistas no tienen más que, los guionistas de series y de películas no tienen más que abrir un Ovidio o un Hesíodo o un Homero y, guiones inmejorables. Hemos hablado de su virginidad, vamos a hablar de los atributos que la acompañan, ¿no? Claro. Como guerrera, pues la lanza, el casco, que me parece muy curioso porque Pausanias, en la descripción que hace del Partenón y de esa inmensa estatua que había dentro de Atenea y que medía 11 metros de altura, calculamos, en el casco, en medio del casco, Pausanias describe que tenía una esfinge, lo cual me parece muy interesante porque, claro, la esfinge es el monstruo que nos hace preguntas y que nos come si no respondemos bien. Ya lo veremos en su momento. También la acompaña la égida, que a veces comparte con su padre, que es una coraza de piel de cabra. Y en el escudo, por supuesto, la cabeza de Medusa,
que de Medusa ya hablaremos, pero adelantamos también que sufrió una violación o fue amante de Poseidón y entonces mantuvieron relaciones sexuales dentro del templo de Atenea. Atenea se enfada muchísimo y decide castigar a Medusa, que es una mortal, convirtiéndola en el monstruo que conocemos todos con los cabellos de serpientes, porque una de las cosas con las que más presumía Medusa era de su maravilloso cabello. Entonces Atenea decide atacar esa faceta y además, ya sabéis, hacer que su mirada, cualquier ojo que se encontrase con ella, esa persona se convertía en piedra. Si las miradas mataran. Por otra parte, también su mascota es la lechuza, le acompaña este animal, la lechuza. Su planta favorita es el olivo, ya lo vimos en el capítulo de Poseidón. Y además, como ya hemos hablado, lo has leído, lo has comentado, sus ojos glaucos. ¿Qué significa esto de tener los ojos glaucos? Son los ojos de la lechuza. Cada uno entiende una cosa. Los ojos de la lechuza, que son tan vivos, tan despiertos, tan penetrantes, símbolo de una inteligencia, pero últimamente también los oftalmólogos se preguntan si en realidad Atenea no tendría una catarata o algún tipo de glaucoma, o si era un poco estrábica, incluso, pero creo que esto es hibris. Así que... Pero muchísima, esos oftalmólogos están en su carrera acabadísima. Entonces nos vamos a quedar con esa imagen que una y otra vez recrea Homero en esa fórmula homérica, ¿no? La de ojos glaucos, la de ojos de lechuza, que creo que es suficiente para entender, ¿no?, lo penetrante de su mirada, la inteligencia que refleja la mirada de Atenea. Una mirada que, además de inteligencia, transmite mucha intimidación, sobre todo en el campo de batalla, porque la mirada y el resto de sentidos tienen que estar muy puestos en el campo de batalla cuando la guerra acontece, porque Atenea es la diosa de la guerra, pero de la guerra estratégica, es decir, Atenea está más relacionada con la táctica militar y con el hacer una guerra inteligente. Porque, por otra parte, tenemos a Ares, el dios de la guerra sangrienta, de la locura de la guerra, de la destrucción. Es decir, que hay dos dioses para la guerra, pero no son lo mismo. O sea, conceptualmente se diferencian muchísimo Atenea y Ares, del que también hablaremos. Claro, pero me gustaría adelantar una cuestión y es esta diferencia, ¿no? Que puede parecer paradójico que precisamente sea Atenea, siendo una mujer o una diosa femenina, la que personifique la guerra estratégica o la táctica militar en lugar de Ares. Pero es que creo que es ese reflejo misógino del patriarcado que ve a Atenea como más hombre, por lo que hemos comentado de que ha nacido de Zeus, ¿no? Es completamente una entidad masculina, por así decirlo, a pesar de su feminidad. Mientras que Ares tiene más vínculos femeninos que ella, porque nace del matrimonio de Zeus y Hera, y además es criado durante su infancia por sus hermanas Hebe y Litia. Entonces yo creo que tiene que ver esto, ¿no?, con lo femenino, la locura, la histeria, lo impulsivo, lo pasional, ¿no?, lo destructivo de la guerra, y luego por otra parte en lo masculino, lo racional, lo intelectual, lo coherente que se necesita para la táctica. Y entonces, claro, cuando había una guerra, quien se rezaba y se sacrificaba y tal era Atenea. Pero cuando las cosas salían mal en la guerra, a quien se culpaba era al pobre Ares. Bueno, me parece un adelanto muy sugerente. Y es verdad que en muchos textos se califica a Atenea como la varonil doncella. Es uno de los epítetos que también se le atribuyen continuamente, ¿no? La varonil doncella. De todas maneras, siendo ella una diosa inteligente, porque no en vano ha nacido de la cabeza de Zeus, más bien porque no en vano su madre es Metis, el hecho de que ella se encargue de esa parte intelectual, creo, de la estrategia militar, viene también a cuento. Porque en la guerra de Troya la vemos muy presente y además le encanta la compañía de Hera.
juntas las dos son como el talismán de los griegos, son las protectoras. Claro, han perdido el juicio de la más bella, ¿verdad? Contra Afrodita por culpa de un troyano, entonces no iban a apoyar a los troyanos. Hay un momento muy interesante en la Ilíada en la que parece que la guerra se va a terminar, que va a haber un acuerdo diplomático porque Paris y Menelao se han enfrentado por Helena y quien ganase ese duelo se quedaba con Helena y la guerra se terminaba. Menelao gana, en un episodio bastante glorioso para él, y Zeus dice, pues ya está, aquí se ha acabado la guerra, vamos a dejar que cada uno siga con sus vidas, la ciudad de Troya permanece, los griegos se van para casa y tal. Y Atenea dice que no, que eso no puede ser así. Así que decide romper la tregua que los propios griegos y troyanos han establecido, disfrazándose de un troyano. Y entonces la Atenea disfrazada se acerca a otro troyano y dice, este Menelao está ahora muy cómodo, muy satisfecho, es el momento, yo creo, de pillarlo desprevenido. ¿Por qué no le lanzas una flecha? Y claro, el troyano cae en la trampa de la diosa, dispara su arco y en el momento en el que va a atravesarle la flecha a Menelao, Atenea, invisible, la desvía y a Menelao se le hace un rasguño en el brazo. Claro, todos los griegos echan las manos a la cabeza, Agamenón se enfurece y dice, no, no pasa nada, si esto es un rasguño, es una herida en la piel, tal. Y Agamenón que no, y otra vez de vuelta a la guerra. ¿Qué episodio? Hay episodios magníficos dentro de la Ilíada donde interviene Atenea. Me estoy acordando también del momento en el que retiene a Aquiles sujetándolo del pelo. ¡Qué maravilla! Para que no ataque a Agamenón, que le tiene hasta las narices Agamenón a Aquiles, ¿no? Y qué símbolo tan potente, ¿no? De la diosa de la inteligencia sujetando el ímpetu del héroe. Con un consejo creo que, bueno, que todo el mundo deberíamos seguir, ¿no? Antes de cometer cualquier acto del que te puedas arrepentir, piensa, Atenea, que nos sujete Atenea también en este momento. Hay otros muchos, ¿no? Otros muchos momentos en la Ilíada, bueno, y en la Odisea. Por supuesto. Donde interviene una y otra vez en favor de su crush. Pero yo creo que estos momentos los recordaremos cuando hablemos de los héroes para la siguiente temporada. Me parece bien. Venga. Pues vamos a acabar, yo creo, dejando un poco la faceta bélica y hablando también de esta Atenea artesana y relacionada con las labores intelectuales, ¿no? Seguro que a todo el mundo se le viene a la cabeza el episodio de Aracne, porque quién más y quién menos conoce el cuadro de Velázquez, Las hilanderas, y se ha preocupado de entender esa fábula velazqueña que nos habla de un episodio donde la diosa, en efecto, es un símbolo de las artes y también es un símbolo de cómo se las gastan las diosas cuando se las reta, cuando la Hibris lleva a un vil mortal, en este caso a una vil mortal llamada Aracne, a retarlos. A Atenea le gustaba bastante competir. Y cuando te encuentras a una mortal que va jactándose de que ella es la mejor tejedora del mundo mundial, y no solo del mundo mundial, sino de todos los dioses y las diosas habidos y por haber, pues una se enfada. Entonces Atenea decide descender al mundo terrenal disfrazada de nuevo, esta vez de una anciana. Se acerca a Aracne y le aconseja que no sea tan osada, que puede decir si quiere que es la mejor tejedora entre las mujeres mortales, pero que decir que es mejor tejedora que Atenea, que es la diosa tejedora por antonomasia, pues no está bien. Y sorprendentemente Aracne la insulta, le llega a pegar un bofetón diciéndole, pero ¿en qué te estás metiendo tú, vieja, en estos sembrados cuando no te incumbe para nada? Si es tan lista Atenea, que baje y demuestre que es la mejor tejedora.
Toma ya. Compitamos. Buah. Y efectivamente en ese momento Atenea se desprende de su disfraz y dice, aquí estoy, cuando quieras. Así que empieza esa competición. Las dos con su telar tejiendo. Atenea decide elaborar un tapiz con las mejores gestas y batallas de los dioses del Olimpo, sobre todo las suyas propias, para aseverar que ella es la mejor de las diosas. Mientras tanto, Aracne está elaborando un telar con todas las vejaciones de los dioses del Olimpo. O sea, no solo se ha atrevido a retar a la mismísima Atenea, sino que además está denunciando a todos los dioses y a las tropelías que han cometido, porque sobre todo lo que teje son violaciones de las que hemos estado hablando. Ya le vale a Aracne. Cuando Atenea ve esta labor, se enfada muchísimo, no solo por lo que está contando, sino porque efectivamente es de una calidad excelente. Así que decide convertir a Aracne en una araña, condenándola a tejer durante la eternidad, y destroza aquel tapiz. Bueno, el cuadro de Velázquez es impresionante, pero también nuestra imaginación puede detenerse en momentos. Por ejemplo, el momento en el que Atenea se descubre y Aracne se encuentra allí de cuerpo presente a la diosa a la que está retando. No sé qué cara pondría Aracne, ¿no? O qué cara pondría Aracne cuando Atenea, celosa, destruye su tapiz, en fin, antes de convertirla en un arácnido, ¿verdad? En fin, creo que el episodio da mucho juego en este sentido. También podemos imaginar la cara de Atenea cuando observa ese tapiz donde su padre Zeus queda en absoluto ridículo, disfrazado para acercarse a todas estas mujeres, princesas. Es tiempo, por tanto, de acabar con Aracne en una versión contemporánea, aunque antes hemos prometido unos anuncios. Ocurren dos cosas. La primera a lo mejor no os gusta tanto, pero el caso es que voy a marchar a Oxford durante 3 meses, así que a partir de la semana que viene los episodios no van a ser semanales, sino que van a publicarse cada 2 semanas. Por tanto, el próximo episodio de Diálogo con las Diosas es el 30 de marzo. Sin embargo, nos tendrás que compensar, Gemma. El 18 de marzo vamos a estar en directo en el Encuentro Internacional Espacios Míticos de la Universidad de Alcalá. En nuestras redes sociales podéis encontrar toda la información al respecto, sobre horarios, temas y demás, y podéis acudir a vernos y a darnos mucho amor, que el amor es lo que nos gusta a nosotras. Bueno, es lo que mueve el mundo. Así que os esperamos en los espacios míticos. Por favor, quedad atentos, quedad atentas a las redes sociales, porque os vamos a convocar en espacio y tiempo determinados. Y además, volviendo a lo de los programas bimensuales, por llamarlos de algún modo, no os preocupéis, porque en las redes sociales, sobre todo en Instagram, os mantendremos informadas, y además procuraremos subir una programación para que sepáis exactamente cuándo podéis esperar un programa. Bien, pues vamos a terminar con una lectura particular. Nuestro libro hoy es de Beatriz Jiménez de Ori. El título, Un hilo me liga a vos, y es un libro sobre mitos y poemas dedicado fundamentalmente a público infantil y juvenil, pero resulta delicioso para cualquier edad. Hemos escogido un ovillejo de Palas Atenea y Aracne, donde Gema, como no puede ser de otra manera, será la diosa, y yo seré Aracne, que simplemente hará una réplica a las sabias palabras de la diosa. Competir contra mí osas, oh diosa, que a palas venza en tejer. Mujer, mi cólera desataste, desastre, pues tan necia te mostraste, te convertiré en araña. Conserva siempre esas mañas, oh diosa mujer, desastre. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Val. Hasta pronto. Hasta el próximo día.